Bueno, como bien dices, aquí lo importante es ver en qué afecta eso a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que es para lo que está este Consell aquí, para trabajar por los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y dicho esto, es que es difícil valorar algo cuando realmente no hay noticia, porque todo sigue igual que el miércoles pasado. Sí que llama la atención que ha sido necesarios 5 días de reflexión y paralizar todo el país durante 5 días para decidir que nada cambia y que todo sigue igual. Porque, lamentablemente, para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, tras 5 días de reflexión, Sánchez decide que se queda, pero seguimos sin abordar el sistema de financiación. Tras 5 días de reflexión, Sánchez decide que se queda y Alicante sigue la última en inversiones porque han decidido irresponsablemente que no haya presupuestos generales del Estado. Tras 5 días de reflexión, decide que se queda y bueno, seguimos con los recortes del Tajo Segura o seguimos sin recibir el 50% de dependencia, entre tantos otros problemas que no han cambiado en estos 5 días y bueno, poco más que valorar porque noticia como tal no hay. Desde el miércoles pasado hasta no ha cambiado nada en lo que a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana respecta. Pues que él tendrá sus razones para opinar eso, pero que en lo que, como digo, en lo que afecta a la Comunidad Valenciana, lo que queremos es que se ponga a trabajar por los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que hace mucho tiempo que nos tiene abandonados en situación de desamparo, por ejemplo, financieramente hablando, como conocéis. Claro que aquí estamos todos por trabajar por la democracia, claro que sí, y eso se demuestra todos los días.